Bienvenida e invitación oficial del Moret Tzaddik-Yahu. Audiolibro, El umbral de la eternidad. Cuando Elohim pronunció el primer principio. Salom. Le doy la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro con la palabra del Eterno. Soy el Moret Tzaddik-Yahu, y para mí constituye un verdadero privilegio acompañarle una vez más en este apasionante viaje por las profundidades de las Sagradas Escrituras. Quiero agradecerle sinceramente por dedicar parte de su tiempo a escuchar esta obra. Su interés por estudiar, aprender e investigar las Escrituras demuestra el deseo de crecer en el conocimiento de Elohim y de comprender con mayor profundidad su propósito eterno para la creación. Hoy le invito a abrir no solamente sus oídos, sino también su mente y su corazón. Permita que cada capítulo de este audiolibro le conduzca a contemplar el majestuoso diseño del Creador desde una perspectiva fundamentada en la Torá, en el contexto hebreo de las Escrituras y en la riqueza espiritual que el Eterno ha preservado para todas las generaciones. El umbral de la eternidad, cuando Elohim pronunció el primer principio, no es únicamente un libro. Es una invitación a regresar al origen de todas las cosas, a descubrir el significado del Bereshit, a comprender cómo el universo, la humanidad, Israel y el reino de Elohim forman parte de un mismo propósito eterno concebido antes de la fundación del mundo. Cada página, cada reflexión y cada enseñanza han sido desarrolladas con profundo respeto por el texto bíblico, mediante un cuidadoso proceso de investigación, análisis y estudio, con el propósito de acercarle a una comprensión más amplia y sólida de las Escrituras desde sus raíces hebreas. Mi oración es que esta obra fortalezca su fe, enriquezca su entendimiento y despierte en usted un renovado deseo de continuar escudriñando la palabra del Eterno. El conocimiento bíblico es un camino que nunca termina. Siempre existe una verdad más profunda por descubrir y una mayor revelación que contemplar. Le invito a escuchar este audiolibro con calma, reflexión y espíritu de aprendizaje. Permita que cada capítulo dialogue con su corazón y que las enseñanzas aquí compartidas se conviertan en una herramienta para su crecimiento espiritual y para su servicio al reino de Elohim. Asimismo, quiero agradecerle por acompañarnos en cada una de las producciones del Centro de Enseñanza Tzaddik-Yahu, la editorial Tzaddik-Yahu y el proyecto Biblia Salom. Su apoyo y su fidelidad nos inspiran a continuar investigando, escribiendo y produciendo nuevas obras literarias y audiolibros que contribuyan a la restauración del conocimiento bíblico y al fortalecimiento de la fe de miles de personas alrededor del mundo. Si este contenido edifica su vida, le animamos a compartirlo con su familia, sus amigos y con todos aquellos que aman las Escrituras. Juntos podemos extender la luz del conocimiento y despertar en muchos el deseo de regresar a las sendas antiguas reveladas por Elohim. Ahora le invito a disponer su corazón y a cruzar juntos el umbral de la eternidad, donde comienza el relato más extraordinario jamás pronunciado, el momento en que Elohim habló, y todo cuanto existe comenzó a ser conforme a su perfecta voluntad. Que el Eterno ilumine su entendimiento mientras escucha esta obra. Les habló el Moret Tzaddik-Yahu. Sean todos bienvenidos. Salom, Salom. El umbral de la eternidad. Cuando Elohim pronunció el primer principio. Toda gran historia posee un comienzo, pero ninguna comienza como la historia de las Escrituras. Antes de existir el tiempo, la materia, la luz, los ángeles, las naciones o el ser humano, existía únicamente Yahweh en la plenitud de su eternidad. Bereshit 1:1 introduce al lector en ese umbral donde la eternidad toca el tiempo y donde el propósito eterno comienza a manifestarse en la creación. Este capítulo explora el significado profundo de Bereshit como el establecimiento del primer principio del gobierno divino, revelando que toda la historia de la redención nace de una decisión soberana de Elohim. El principio no es únicamente el inicio cronológico de los acontecimientos, sino el fundamento del propósito eterno, desde el cual el Aleph Tav sostiene el origen, el desarrollo y la consumación de todas las cosas. Comprender este umbral significa reconocer que toda verdadera restauración comienza cuando Yahweh ocupa nuevamente el primer lugar en el corazón, en la historia y en la creación. El umbral de la eternidad. Cuando Elohim pronunció el primer principio. Antes de que el tiempo comenzara a medir la sucesión de los días, antes de que la luz separara la oscuridad, antes de que el primer movimiento alterara el silencio de la eternidad y antes de que la creación alabara con su existencia la grandeza de su Creador, solamente existía Yahweh. Ningún reloj marcaba el transcurso de las edades porque las edades aún no habían nacido.
Ningún firmamento desplegaba su inmensidad porque los chamayim todavía no habían sido llamados a existir. Ninguna estrella recorría su órbita, ninguna criatura respiraba el aliento de la vida y ninguna inteligencia creada contemplaba la majestad del universo. Existía únicamente la plenitud infinita de Elohim, perfecta, inmutable, autosuficiente y eterna. En esa realidad inaccesible para la mente humana se encuentra el verdadero comienzo de toda historia, aunque, paradójicamente, ese comienzo pertenece a aquel que jamás tuvo principio. Las escrituras abren su revelación con una sencillez que encierra una profundidad insondable. En el principio Elohim Aleph Tav creó los chamayim y la Eretz. Estas palabras no representan simplemente el inicio de un relato histórico, constituyen la puerta de entrada al pensamiento eterno de Yahweh. Cada término ha sido dispuesto con precisión soberana, como si el propio texto fuera un santuario cuyas columnas sostienen la totalidad de la revelación bíblica. Nada sobra y nada falta. La primera línea de la Toure contiene, en estado seminal, todo cuanto posteriormente florecerá en los Nevi'im, resonará en los Ketubim y alcanzará su culminación en el Brit Hadashah. Así como una semilla contiene silenciosamente el árbol completo, Bereshit 1:1 contiene, de manera condensada, el despliegue íntegro del propósito eterno de Elohim. El lector moderno suele acercarse a este pasuk con preguntas acerca del origen del universo, de la materia o del tiempo. Aunque esas cuestiones poseen importancia, el texto dirige la mirada hacia una realidad aún más fundamental, no comienza describiendo la creación, sino presentando al Creador. La primera verdad que las escrituras desean establecer no es cómo apareció el cosmos, sino quién es el Señor del cosmos. Antes de responder cualquier interrogante acerca del universo, la Toure conduce al ser humano hacia la contemplación de aquel cuya existencia no depende de nada ni de nadie. Toda la revelación posterior descansa sobre esta afirmación silenciosa pero absoluta: Yahweh es el fundamento de toda realidad. Esta perspectiva transforma radicalmente la manera de comprender la historia. La existencia no es el producto de fuerzas impersonales ni el resultado de una sucesión accidental de acontecimientos. El universo posee un origen personal, inteligente y soberano. La creación nace de una voluntad, de un propósito y de una sabiduría infinitamente superiores a cualquier capacidad de comprensión humana. Cada galaxia, cada ley física, cada átomo y cada forma de vida participan de un diseño cuya fuente permanece en la mente eterna de Elohim. Por ello, estudiar la creación no consiste únicamente en observar la materia, significa contemplar las huellas visibles de una inteligencia invisible que sostiene constantemente cuanto existe. La palabra Bereshit introduce un concepto que trasciende la noción cronológica de un comienzo. El pensamiento hebreo no contempla el principio únicamente como el primer instante de una secuencia temporal, sino como el fundamento desde el cual todo adquiere dirección y significado. El principio establece el propósito. Allí donde Yahweh inaugura una obra, también determina su destino. El inicio contiene el final porque el mismo Elohim que llama las cosas a la existencia gobierna igualmente su consumación. Así, el primer versículo de la Toure no solo anuncia el nacimiento del universo. Revela que toda la historia se encuentra orientada desde su origen hacia un cumplimiento previsto por el Creador. En esta declaración inaugural emerge también uno de los principios más consoladores de toda la revelación: nada escapa al gobierno de Yahweh. Antes de que aparezcan el pecado, la rebelión, el sufrimiento o la muerte en la narrativa bíblica, el lector ya ha recibido la certeza de que el universo pertenece enteramente a Elohim. Esta prioridad literaria posee un profundo significado teológico. Las escrituras presentan primero la soberanía y después el conflicto, primero el orden divino y después la irrupción del desorden, primero el propósito eterno y después la necesidad de la redención. El caos nunca ocupa el lugar del principio. El principio pertenece exclusivamente a Yahweh. Dentro del texto hebreo aparece además el misterioso signo Aleph Tav, situado entre Elohim y el acto creador. Desde una lectura mesiánica de raíces hebreas, este signo ha sido contemplado como un testimonio silencioso de la totalidad del propósito divino, pues reúne la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Sin alterar el sentido gramatical del versículo,
Esta comprensión teológica invita a contemplar la creación como una obra que nace y se dirige hacia la plenitud del designio eterno de Elohim. Desde el primer instante, el relato bíblico sugiere que la historia posee unidad, coherencia y dirección. Nada permanece aislado, todo encuentra significado dentro de una arquitectura mayor concebida por el Creador. La expresión, los Chamayim y la Eretz, abarca mucho más que dos regiones del universo. En el lenguaje hebreo constituye una manera de expresar la totalidad de la creación. Lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual, lo conocido y lo aún desconocido quedan comprendidos bajo el dominio del mismo Elohim. Ningún espacio existe fuera de su autoridad. Ninguna dimensión escapa a su presencia. El cosmos entero se convierte en el escenario donde el Kabod del Creador será progresivamente manifestado a través de la historia. Sin embargo, el propósito de Bereshit no consiste únicamente en informar acerca del origen del universo. Su intención es invitar al lector a contemplar la realidad desde la perspectiva del reino. El relato de la creación inaugura una cosmovisión donde todo pertenece a Yahweh y donde cada criatura encuentra su identidad únicamente en relación con él. El ser humano no aparece como dueño absoluto de la creación, sino como administrador responsable dentro del Malhut eterno. La autoridad humana siempre será delegada, nunca autónoma. Este principio recorrerá toda la Toure y se convertirá en uno de los ejes fundamentales del Brit. A medida que avanzan las escrituras, el lector descubrirá que el acto creador constituye también el paradigma de toda restauración. El mismo Elohim que establece orden en la creación será quien restaure el corazón humano, quien forme un pueblo santo, quien levante profetas, quien establezca pactos, quien sostenga a Israel, quien manifieste su propósito redentor y quien conduzca la historia hacia la renovación definitiva de los Chamayim y la Eretz. La creación inicial anticipa así la nueva creación. El primer principio anuncia la consumación futura. El comienzo contiene, de manera silenciosa, la promesa del final. Esta realidad confiere al primer pasuk un carácter profundamente profético. Bereshit 1:1 no mira únicamente hacia atrás, al origen del universo, proyecta su luz sobre toda la historia venidera. Cada acontecimiento posterior puede comprenderse como una expansión del propósito ya contenido en estas primeras palabras. El Éxodo, el Sinaí, el establecimiento del Brit, la voz de los Neviim, la esperanza mesiánica y la expectativa del reino eterno forman parte del mismo movimiento iniciado cuando Elohim creó los Chamayim y la Eretz. Por ello, atravesar el umbral de Bereshit significa mucho más que abrir el primer libro de la Toure. Es cruzar la puerta que conduce al pensamiento eterno de Yahweh. Es abandonar una visión fragmentada de la existencia para contemplar la unidad del propósito divino. Es comprender que la historia no comienza con el ser humano, sino con Elohim, que la realidad no encuentra su fundamento en la materia, sino en la voluntad del Creador. Y que el destino final de todas las cosas ya estaba contenido, como una semilla perfecta, en el primer acto de su palabra creadora. Cada capítulo que seguirá en esta obra será, en esencia, una exploración de las riquezas escondidas en este umbral. Porque todo cuanto las escrituras revelan sobre el reino, el Brit, la Tzedek, el Chast, la Emuna, la restauración de Israel, la esperanza mesiánica y la consumación del Malhut encuentra aquí su fundamento. El primer versículo de la Toure no es simplemente el comienzo de un libro, es la apertura del gran relato de Yahweh, el punto donde la eternidad se inclina sobre el tiempo para dar origen a una historia destinada a revelar, desde el principio hasta el fin, el Kabod del Creador sobre toda la creación. Atravesar el umbral de Bereshit significa ingresar en una dimensión donde las categorías habituales del pensamiento humano resultan insuficientes. La mente está acostumbrada a comprender la realidad mediante secuencias, antes y después, causa y efecto, nacimiento y muerte, principio y final. Sin embargo, el primer pasuk de la Toure invita al lector a contemplar una realidad que antecede incluso a esas categorías. Cuando las escrituras declaran, en el principio Elohim Aleph Tav creó los Chamayim y la Eretz, no describen un comienzo para Elohim, sino el comienzo de la creación. El tiempo tiene un inicio, el Creador no. La historia comienza, Yahweh ya es. La creación entra en existencia, Elohim permanece eternamente en la plenitud de su ser.
Esta diferencia constituye uno de los fundamentos de toda la cosmovisión bíblica. Todo lo creado es dependiente, limitado y contingente, únicamente Yahweh posee existencia por sí mismo. Él no recibe vida de ninguna fuente externa, no adquiere conocimiento con el paso del tiempo ni aumenta su poder mediante proceso alguno. Su sabiduría es perfecta desde la eternidad, su voluntad permanece inmutable y su kabod jamás experimenta disminución. Por ello, cada acto creador surge no de una necesidad que deba ser satisfecha, sino de la libre expresión de su propósito eterno. La creación revela la generosidad del Creador, no una carencia en el Creador. Esta verdad protege al lector de una comprensión equivocada de la relación entre Elohim y el universo. La creación no completa a Yahweh ni añade algo a su perfección. Antes de que existieran los Chamayim y la Eretz, Elohim ya era plenamente suficiente. La decisión de crear constituye un acto soberano de Ahava, sabiduría y propósito. Desde esta perspectiva, toda la existencia aparece como un don recibido y no como una realidad necesaria. El universo existe porque Yahweh quiso revelarse mediante su obra, permitiendo que criaturas finitas contemplaran destellos de su infinita grandeza. La primera palabra del Pasuk, Bereshit, encierra además una dimensión arquitectónica. En el pensamiento hebreo, el principio no representa únicamente el punto inicial de una secuencia, establece el fundamento sobre el cual se edificará todo lo posterior. Así como los cimientos determinan la estabilidad de un edificio, el principio determina la orientación de la historia. Si el fundamento pertenece a Elohim, también le pertenece el destino de cuanto ha sido creado. Esta perspectiva atraviesa toda la narrativa bíblica y explica por qué los profetas contemplan el futuro con esperanza. El final permanece unido al mismo propósito que dio origen al principio. Desde esta visión, la historia deja de ser una sucesión caótica de acontecimientos independientes. Cada generación, cada pacto, cada llamado profético y cada acto de restauración participan de un diseño concebido desde antes del comienzo del tiempo. La Torá presenta el universo como una obra cuidadosamente planificada, donde incluso aquello que parece fragmentario encuentra finalmente su lugar dentro de la arquitectura eterna del propósito divino. El lector aprende así a interpretar la historia desde arriba, contemplándola a la luz del Malhut de Yahweh y no únicamente desde la experiencia inmediata de las circunstancias humanas. El nombre Elohim ocupa el centro del versículo con una fuerza extraordinaria. Antes de describir la creación, el texto establece la identidad del Creador. El uso de este nombre comunica la plenitud del poder divino y la majestad de aquel cuya autoridad trasciende toda realidad creada. El universo no nace de una lucha entre fuerzas opuestas, ni del triunfo de una deidad sobre otra, como relatan diversas cosmovisiones del antiguo cercano Oriente. Bereshit presenta un escenario radicalmente distinto. Existe un único creador cuya palabra basta para establecer el orden. La creación no es el resultado de un conflicto cósmico, sino la expresión serena y soberana de la voluntad de Elohim. Esta afirmación posee profundas implicaciones espirituales. Si toda realidad procede de un único creador, entonces toda verdad auténtica posee una fuente común. La unidad del universo refleja la unidad de aquel que lo creó. La armonía observable en la creación no surge por accidente, constituye el reflejo del carácter ordenado del Creador. Las leyes que gobiernan los cielos, el equilibrio de los ecosistemas, la precisión de los ciclos naturales y la coherencia de la vida manifiestan, cada una a su manera, la fidelidad de Yahweh a su propio diseño. En este contexto, el verbo bara adquiere un significado extraordinario. La Escritura reserva este verbo, de manera característica, para la acción creadora de Elohim. No describe simplemente la transformación de materiales existentes, sino la iniciativa soberana mediante la cual el Creador establece una realidad conforme a su voluntad. La creación aparece así como un acto exclusivamente divino, imposible de ser imitado por criatura alguna. Toda capacidad humana para construir, cultivar o desarrollar descansa sobre una creación previa realizada por Yahweh. El ser humano puede administrar, organizar y transformar, solamente Elohim crea en el sentido pleno expresado por Bará. Esta diferencia revela también la naturaleza de la autoridad humana. Desde el principio, la humanidad es llamada a participar en la obra del Creador, pero nunca a ocupar su lugar.
El liderazgo auténtico siempre será representativo y delegado. Gobernar conforme al reino significa reflejar el carácter de Elohim, no reemplazarlo. Cuando el ser humano olvida este principio, transforma la administración en dominación y la autoridad en autonomía. La ruptura que más adelante describirá la narrativa bíblica comienza precisamente cuando la criatura pretende definir por sí misma aquello que únicamente corresponde al Creador. La expresión, los Chamayim y la Eretz, amplía todavía más el horizonte del pasuk. Con estas dos palabras, el texto abraza la totalidad del cosmos. Todo cuanto existe, tanto en las dimensiones visibles como en las invisibles, queda comprendido bajo el mismo acto creador. Esta unidad impide separar artificialmente el ámbito espiritual del ámbito material. Ambos pertenecen igualmente a Yahweh y ambos participan de su propósito eterno. La espiritualidad bíblica nunca desprecia la creación material. Por el contrario, reconoce en ella la obra buena del Creador y el escenario donde su Kabod será revelado. De esta manera, Bereshit 1:1 deja de ser únicamente el prólogo de la creación para convertirse en el prólogo de toda la historia de la salvación. Cada capítulo posterior de las Escrituras amplía algún aspecto contenido en estas primeras palabras. El principio revela el final. La semilla anuncia el fruto y la primera declaración de la Torá contiene silenciosamente la promesa de que el mismo Yahweh que dio origen a los Chamayim y la Eretz conducirá su obra hasta la plena manifestación de su Malhut, donde toda la creación volverá a reflejar sin sombra el esplendor de su Kabod eterno. Si el primer pasuk de la Torá constituye la puerta de entrada a toda la revelación, entonces cada una de sus palabras debe ser contemplada como una piedra angular dentro del gran edificio de las Escrituras. La sabiduría del texto no radica únicamente en lo que afirma de manera explícita, sino también en la extraordinaria capacidad que posee para contener, en unas pocas palabras, el desarrollo completo del propósito eterno de Yahweh. Bereshit 1. 1 no es simplemente el primer versículo de la Biblia, es el plano maestro sobre el cual será edificada toda la historia de la redención. En el pensamiento hebreo, el inicio nunca puede separarse de su propósito. El artesano no comienza una obra sin conocer previamente aquello que desea construir. Del mismo modo, cuando Elohim establece el principio de la creación, ya contempla simultáneamente su consumación. Lo que para la humanidad aparece como una sucesión de acontecimientos distribuidos a lo largo de los siglos, para Yahweh permanece unido dentro de un único propósito eterno. Desde la perspectiva divina, la creación, el Brit, la formación de Israel, la proclamación de la Torá, la voz de los Neviim, la esperanza mesiánica y la restauración final no son proyectos independientes, sino expresiones diversas de un mismo designio concebido antes de que existieran los Chamayim y la Eretz. Esta comprensión permite leer las Escrituras como una obra unificada. Cada libro aporta una nueva perspectiva, pero ninguno altera el fundamento establecido en Bereshit. La Torá introduce los principios, los Neviim llaman al pueblo a regresar a ellos, los Ketuvim exploran su profundidad desde la experiencia humana, y el Brit Hadashah presenta la continuidad del propósito redentor dentro de una interpretación mesiánica. Así, el primer versículo no pertenece únicamente al comienzo de la narrativa. Permanece latiendo silenciosamente en cada capítulo posterior, como una melodía cuya presencia sostiene toda la composición. Uno de los aspectos más extraordinarios de Bereshit 1:1 es que establece una cosmovisión profundamente distinta de aquella que suele dominar el pensamiento humano. Las culturas antiguas explicaban con frecuencia el origen del universo mediante conflictos entre deidades, generaciones divinas o fuerzas impersonales. La Torá rompe con esas narraciones desde su primera línea. No existe lucha alguna antes de la creación. No hay incertidumbre acerca del resultado. No aparece ningún adversario capaz de disputar el dominio del Creador. Solamente Elohim existe desde la eternidad y su voluntad basta para inaugurar el universo. La serenidad del relato comunica una verdad fundamental: la autoridad de Yahweh jamás depende de la oposición de otro poder. Esta afirmación posee profundas implicaciones para la comprensión del reino. El Malhut no surge como respuesta a una crisis, precede toda crisis. El gobierno de Yahweh no se establece para recuperar una autoridad perdida, es la realidad eterna desde la cual toda autoridad legítima recibe su significado.
Incluso cuando la historia humana describa rebeliones, idolatría o injusticia, la soberanía del Creador permanecerá intacta. Las criaturas pueden resistirse a su voluntad moral, pero nunca desplazar su dominio sobre la creación. La contemplación de este principio transforma también la percepción del tiempo. Para el ser humano, el tiempo suele experimentarse como una corriente incontrolable que conduce inevitablemente hacia el envejecimiento y la muerte. Sin embargo, Bereshit enseña que el tiempo mismo forma parte de la creación. No gobierna a Elohim, es gobernado por él. Cada instante de la historia permanece contenido dentro de la providencia divina. Nada ocurre fuera de su conocimiento ni escapa a su propósito. Esta certeza no elimina el misterio de la libertad humana ni la realidad de las decisiones morales, pero afirma que incluso la complejidad de la historia permanece finalmente bajo la dirección del Creador. Desde esta perspectiva, la esperanza bíblica adquiere un fundamento sólido. El creyente no espera porque ignore las dificultades presentes, sino porque conoce al autor de la historia. La confianza en Yahweh no descansa sobre la ausencia de conflictos, sino sobre la certeza de que el principio y el final pertenecen al mismo Elohim. Así como la creación comenzó conforme a su voluntad, también alcanzará la plenitud conforme a su promesa. La expresión Aleph Tab continúa ofreciendo una riqueza teológica que atraviesa toda la revelación. Desde una lectura mesiánica de raíces hebreas, este signo recuerda que la totalidad del lenguaje, de la revelación y del propósito divino permanece unida desde la primera hasta la última letra. El alfabeto hebreo, instrumento mediante el cual sería transmitida la Toure, encuentra aquí una representación simbólica de totalidad. El Creador no actúa de manera fragmentaria, su palabra expresa una unidad perfecta. Cada promesa encuentra su lugar, cada pacto posee continuidad y cada etapa de la historia participa del mismo relato eterno. Esta unidad explica por qué la revelación bíblica mantiene una extraordinaria coherencia a pesar de haber sido transmitida durante siglos y mediante múltiples autores humanos. La diversidad literaria no rompe la unidad del mensaje, porque el fundamento permanece en el mismo propósito creador revelado desde Bereshit. Allí donde el lector percibe únicamente acontecimientos separados, la sabiduría divina contempla un tejido perfectamente entrelazado. El pasuk inicial también establece un principio de identidad que recorrerá toda la escritura. Toda criatura encuentra su significado únicamente en relación con el Creador. La creación nunca posee existencia autónoma, depende continuamente de la fidelidad de Yahweh. Este principio alcanza su expresión más profunda en el ser humano. La verdadera identidad no nace del poder, de la posesión ni del reconocimiento social, nace del hecho de haber sido llamado a vivir dentro del propósito del Creador. Cuando esa relación se pierde, la existencia se fragmenta. Cuando se restaura, el ser humano vuelve a experimentar el orden para el cual fue creado desde el principio. Por ello, la historia de la redención puede comprenderse como un movimiento continuo de retorno al diseño original. Los pactos, la Toure, el llamado profético y la esperanza de restauración no constituyen fines en sí mismos. Son caminos mediante los cuales Yahweh conduce nuevamente a su pueblo hacia el propósito revelado desde Bereshit. Cada intervención divina busca restaurar aquello que fue concebido en el principio, una creación donde el cabot del Creador sea reflejado por una humanidad reconciliada con él. El universo mismo participa de esta expectativa. Los chamayim proclaman constantemente la gloria de Elohim, mientras la Eretz espera la plena manifestación del reino. La creación no constituye un escenario indiferente frente a la historia de la redención, participa de ella. Desde Bereshit hasta la consumación escatológica, las escrituras presentan el cosmos entero orientado hacia la renovación definitiva. El propósito creador jamás fue abandonado. Lo que comenzó en el principio encontrará su cumplimiento cuando Yahweh establezca plenamente su Malhut sobre todas las cosas. Esta esperanza impide interpretar la historia como una simple acumulación de acontecimientos. Cada generación ocupa un lugar dentro de una narrativa mucho mayor que ella misma. Los patriarcas, Mosé, los jueces, los reyes, los profetas y todos aquellos que caminaron en Emuna participaron de un mismo propósito cuyo origen permanece en Bereshit 1:1. Ninguno de ellos inauguró el plan de Elohim,
Todos fueron llamados a colaborar con un propósito anterior a ellos y que continuará más allá de ellos. Así también ocurre con cada lector de las Escrituras. Contemplar el umbral de la eternidad significa descubrir que la propia vida adquiere sentido únicamente cuando se inserta en el propósito eterno del Creador. El ser humano deja de considerarse el centro de la historia para reconocerse como participante de una obra infinitamente mayor. Esta perspectiva transforma la comprensión del éxito, del sufrimiento, del servicio y de la esperanza. La existencia deja de medirse exclusivamente por los límites del tiempo presente y comienza a contemplarse desde la luz del reino eterno. Por ello, Bereshit 1:1 continúa hablando con una fuerza inagotable a cada generación. No es únicamente la memoria del origen, es la proclamación permanente de que toda realidad posee un autor, un propósito y un destino. Cada palabra del pasuk invita al lector a levantar la mirada por encima de las incertidumbres del presente para contemplar la fidelidad inmutable de Yahweh. Aquel que pronunció el primer principio permanece conduciendo la historia con la misma sabiduría perfecta con la que llamó a la existencia a los Chamayim y la Eretz. En esa certeza descansa la emuna bíblica: el principio pertenece a Elohim, el camino permanece bajo su providencia y la consumación final manifestará plenamente el cabot del reino que jamás tendrá fin. Llegados a este punto del recorrido, Bereshit 1:1 deja de presentarse únicamente como una afirmación acerca del origen del universo y comienza a revelarse como el fundamento de toda una cosmovisión. El primer pasuk de la Torá no responde únicamente a la pregunta de cómo comenzó la creación, responde, sobre todo, a la pregunta de por qué existe la creación y hacia dónde se dirige. Allí donde la mente humana suele buscar explicaciones limitadas al pasado, las Escrituras dirigen la mirada simultáneamente hacia el origen, el presente y la consumación. El principio nunca permanece encerrado en el ayer, continúa actuando como la fuerza que sostiene el propósito eterno de Yahweh. Cada vez que el lector regresa a estas primeras palabras descubre nuevos niveles de profundidad. El texto no envejece porque su autor trasciende el tiempo. Las generaciones cambian, los imperios se levantan y desaparecen, las culturas transforman sus paradigmas y las civilizaciones modifican sus formas de comprender el universo. Sin embargo, el anuncio inicial permanece inalterable: en el principio Elohim Aleph Tav creó los Chamayim y la Eretz. Esta permanencia revela un principio esencial de la revelación bíblica: la verdad no se adapta a las épocas, son las épocas las que terminan siendo juzgadas a la luz de la verdad eterna de Yahweh. En este sentido, Bereshit 1:1 actúa como la piedra de referencia desde la cual toda doctrina, toda interpretación y toda experiencia espiritual deben ser evaluadas. Cuando el principio permanece firme, el edificio completo conserva su estabilidad. Cuando el fundamento es alterado, toda la estructura comienza a inclinarse. Por ello, la Torá inicia estableciendo la identidad del Creador antes de desarrollar cualquier otro aspecto de la revelación. Todo conocimiento verdadero acerca del ser humano, de la historia, del reino, de la justicia, del Brit y de la esperanza futura depende de la comprensión correcta de quién es Elohim. Esta prioridad posee profundas implicaciones para la vida espiritual. El corazón humano tiende con frecuencia a comenzar por sí mismo. Busca respuestas acerca de sus necesidades, sus conflictos o sus aspiraciones. Sin embargo, la Escritura invierte completamente ese orden. Antes de hablar del hombre, habla de Elohim. Antes de presentar la necesidad, presenta al proveedor. Antes de describir la oscuridad, establece la autoridad de la luz eterna. Esta pedagogía divina enseña que la verdadera restauración nunca comienza analizando la condición humana de manera aislada, comienza contemplando el carácter del Creador. Cuando Elohim ocupa nuevamente el primer lugar, el resto de la realidad comienza a ordenarse conforme a su propósito. Esta es una de las enseñanzas silenciosas más profundas contenidas en Bereshit. El orden exterior de la creación refleja un orden interior que procede del propio Creador. La armonía observable en los ciclos de la naturaleza, en la precisión de las leyes que gobiernan el universo y en la coherencia de la vida constituye una expresión visible de una armonía aún mayor, la perfecta unidad entre la voluntad, la sabiduría y el poder de Yahweh. Por ello, la creación no solamente comunica información acerca del Creador, comunica también su carácter. La estabilidad de los cielos habla de su fidelidad.
La regularidad de los tiempos manifiesta su constancia. La diversidad de las criaturas refleja la riqueza de su sabiduría. La belleza presente incluso en los detalles más pequeños testimonia su ahaba por la obra de sus manos. Contemplar la creación con ojos espirituales significa aprender a reconocer en ella el lenguaje silencioso mediante el cual el Kabod de Yahweh continúa proclamándose generación tras generación. Sin embargo, la contemplación bíblica nunca se detiene en la creación misma. Existe siempre el riesgo de admirar la obra olvidando al artífice. Desde los primeros capítulos de la historia humana, las escrituras mostrarán cómo el corazón puede transformar aquello que fue creado para señalar a Elohim en un objeto de veneración independiente. Por esta razón, Bereshit establece desde el comienzo una diferencia absoluta entre el Creador y su creación. Los Chamayim revelan su gloria, pero no son su gloria. La Eretz manifiesta su poder, pero no es el objeto último de la esperanza. Toda la creación señala más allá de sí misma hacia aquel que la llamó a existir. Esta comprensión protege también la doctrina del Brit. El pacto que Yahweh establecerá posteriormente con Noaj, Abraham e Israel no representa una modificación de su propósito inicial, sino su desarrollo histórico. El Elohim que llama a Abraham es el mismo que creó los Chamayim y la Eretz. El legislador del Sinaí es el mismo creador del principio. El juez anunciado por los Neviim es el mismo Rey eterno cuya autoridad ya gobernaba antes de la fundación del mundo. La continuidad del Brit descansa precisamente en la inmutabilidad del Creador. A medida que la historia bíblica avance, el lector descubrirá que la fidelidad de Yahweh constituye el verdadero hilo conductor de toda la revelación. Las generaciones cambian, Elohim permanece. Los reyes aparecen y desaparecen, su reino permanece. Los pueblos se levantan y caen, su propósito permanece. Incluso cuando Israel experimenta exilio, disciplina o restauración, el fundamento nunca es alterado porque el Brit depende, en última instancia, de la fidelidad de aquel que habló en el principio. Esta certeza otorga una profundidad extraordinaria a la emuna. Creer no consiste únicamente en aceptar determinadas afirmaciones doctrinales. La emuna bíblica significa descansar en el carácter inmutable de Yahweh. Así como el universo continúa existiendo porque el Creador sostiene su obra, también el creyente persevera porque descansa en la fidelidad del mismo Elohim. La confianza no nace de las circunstancias visibles, sino del conocimiento de aquel que gobierna tanto las circunstancias visibles como las invisibles. Desde esta perspectiva, incluso las pruebas adquieren un significado diferente. La historia humana suele interpretar las dificultades como señales de abandono o de ausencia divina. Bereshit invita a contemplarlas desde otra óptica. Si el principio pertenece a Elohim y el final también le pertenece, entonces el camino intermedio permanece igualmente bajo su providencia. Existen momentos cuya explicación escapa al entendimiento humano, pero ninguno de ellos se encuentra fuera del conocimiento del Creador. Esta convicción no elimina el sufrimiento, pero le concede un horizonte de esperanza. El pensamiento hebreo restaurado contempla la historia precisamente desde esta tensión entre el presente y la promesa. El pueblo de Elohim camina dentro del tiempo, pero orienta constantemente su mirada hacia el propósito eterno. Cada generación recibe la responsabilidad de vivir conforme al Brit mientras espera la manifestación plena del Malhut. Esta espera no constituye una actitud pasiva. La esperanza bíblica siempre produce obediencia, justicia, servicio y fidelidad. Quien comprende el principio comienza también a vivir anticipando la consumación. En consecuencia, Bereshit 1:1 no solo inaugura la creación, inaugura una manera completamente nueva de habitar el mundo. El creyente aprende a ver la existencia como un don, la historia como una misión y el futuro como una promesa. La creación deja de percibirse únicamente como un escenario donde transcurre la vida y comienza a contemplarse como el espacio donde Yahweh desarrolla su propósito redentor. Cada día, cada decisión y cada generación participan de un proyecto infinitamente mayor que trasciende la duración limitada de la existencia humana. Este principio alcanza su máxima expresión cuando el lector comprende que la verdadera finalidad de la creación no consiste simplemente en existir, sino en reflejar el Kabod del Creador. Todo cuanto ha sido hecho encuentra su plenitud cuando manifiesta aquello para lo cual fue llamado a existir.
Del mismo modo, el ser humano alcanza su verdadera identidad cuando vive conforme al propósito establecido desde Bereshit. La restauración espiritual consiste, en esencia, en regresar a ese diseño original, permitiendo que el gobierno de Yahweh vuelva a ocupar el lugar que siempre le perteneció. Así, el umbral de la eternidad deja de ser únicamente el comienzo de un relato antiguo para convertirse en una invitación permanente dirigida a cada lector. Cruzar ese umbral significa abandonar la ilusión de una existencia autónoma y reconocer que toda vida encuentra su sentido únicamente dentro del propósito eterno de Elohim. Significa comprender que el universo posee un autor, que la historia posee una dirección y que el corazón humano encuentra descanso únicamente cuando retorna al principio establecido por Yahweh. Con esta convicción, el lector queda preparado para continuar el recorrido de la obra. Porque una vez que el fundamento ha sido contemplado, resulta posible ascender hacia las demás dimensiones del gran edificio de la revelación. Todo lo que seguirá desarrollándose. La manifestación del Malhut, la formación del Brit, la vocación de Israel, la esperanza mesiánica, la restauración de la creación y la consumación del reino eterno, ya se encuentra contenido, como una semilla perfecta e incorruptible, en aquella primera declaración que resuena desde el alba de los tiempos: en el principio Elohim Aleph Tav creó los Chamayim y la Eretz. Todo viaje posee un umbral, y toda gran revelación comienza con una puerta que debe ser cruzada. Bereshit 1. Uno constituye esa puerta para toda la escritura. No es simplemente el inicio de un libro ni el encabezado de una narración antigua, es el fundamento sobre el cual descansa la totalidad del pensamiento bíblico. Desde esta primera declaración, Yahweh establece el marco dentro del cual deberán comprenderse la creación, la historia, el Brit, la redención, la esperanza y la consumación del reino eterno. Nada de cuanto aparecerá posteriormente podrá separarse del principio revelado en estas palabras inaugurales. A lo largo de este capítulo hemos contemplado cómo el pasuk inicial de la Torá trasciende la explicación del origen material del universo para convertirse en la proclamación del propósito eterno de Elohim. El texto no pretende satisfacer únicamente la curiosidad acerca de cómo comenzó la creación, conduce al lector hacia una pregunta mucho más profunda: ¿quién gobierna toda la realidad y cuál es el propósito para el cual existe cuanto ha sido creado? La respuesta permanece constante desde la primera hasta la última página de las Escrituras: el universo pertenece a Yahweh porque Él lo llamó a la existencia conforme a su voluntad soberana. Esta verdad transforma la comprensión de toda la historia humana. Si el principio pertenece a Elohim, entonces el significado de la existencia no puede construirse al margen de él. La creación encuentra su razón de ser en el Creador, el tiempo adquiere dirección porque Él lo sostiene. La historia posee esperanza porque Él la conduce, y la humanidad descubre su verdadera identidad únicamente cuando retorna al propósito para el cual fue concebida desde el principio. Toda búsqueda de sentido que excluya a Yahweh termina inevitablemente fragmentándose, porque intenta comprender la obra ignorando al arquitecto. Bereshit nos enseña, además, que el universo no surge de una necesidad divina, sino de un acto libre de ahava, sabiduría y propósito. Elohim no crea para completar algo que le falta, sino para manifestar su kabod mediante una creación llamada a participar de su bondad. Esta comprensión preserva la absoluta trascendencia del Creador y, al mismo tiempo, revela la extraordinaria dignidad concedida a la creación. Todo cuanto existe ha sido querido, pensado y sostenido por la voluntad eterna de Yahweh. Ninguna criatura posee existencia accidental, cada una encuentra su lugar dentro de un diseño que la precede y la trasciende. También hemos descubierto que la palabra Bereshit contiene una profundidad que rebasa la noción de un simple comienzo cronológico. En el pensamiento hebreo, el principio establece el fundamento, define la dirección y anticipa la consumación. Allí donde Elohim inaugura una obra, también determina su destino. Esta perspectiva permite leer toda la escritura como una narrativa unificada en la que cada pacto, cada intervención profética y cada acto de restauración desarrollan aspectos de un propósito concebido antes de la fundación de los Chamayim y la Eretz. Nada aparece improvisadamente, todo participa de una arquitectura eterna cuyo diseño permanece inmutable. La contemplación del Aleph Tav ha permitido igualmente percibir la extraordinaria unidad de la revelación.
Desde una lectura mesiánica de raíces hebreas, este signo recuerda que el propósito de Yahweh abraza la totalidad de la historia. El mismo Elohim que establece el principio conduce igualmente el final. Las primeras letras del relato creador contienen silenciosamente la promesa de la consumación futura. Así, el lector aprende a contemplar la Biblia no como una colección de escritos independientes, sino como una única obra inspirada cuyo hilo conductor permanece constante desde Bereshit hasta Gitgalut. Al considerar los Chamayim y la Eretz, hemos comprendido que la creación constituye mucho más que un escenario físico. El cosmos entero aparece como el gran santuario donde el Kabod del Creador se manifiesta progresivamente. Cada ley de la naturaleza, cada ritmo de las estaciones y cada expresión de la vida proclaman, sin pronunciar palabras, la fidelidad de Yahweh. La creación se convierte en una liturgia permanente que invita a toda criatura a reconocer la soberanía del Rey Eterno. En esta perspectiva, el universo no posee un carácter meramente utilitario, existe para revelar la gloria de aquel que lo sostiene. Sin embargo, este capítulo también nos ha preparado para comprender que el propósito creador no permanecerá ajeno al drama de la historia. La aparición posterior del pecado, del sufrimiento y de la muerte no invalidará el diseño establecido desde el principio. Antes de que la rebelión irrumpa en el relato bíblico, la soberanía de Elohim ya ha sido afirmada de manera absoluta. Esta prioridad constituye una de las mayores fuentes de esperanza de toda la revelación. El mal nunca ocupa el lugar del origen. El caos jamás posee la primera palabra. La historia comienza con la voluntad creadora de Yahweh, y será esa misma voluntad la que conducirá finalmente todas las cosas hacia su restauración. Aquí reside uno de los mensajes más profundos del umbral de la eternidad. Toda restauración comienza regresando al principio. Cuando el ser humano intenta reconstruir su vida ignorando el diseño original del Creador, produce únicamente nuevas formas de desorden. En cambio, cuando retorna al fundamento establecido por Yahweh, descubre que el orden, la identidad, el propósito y la esperanza fluyen nuevamente desde el mismo origen donde comenzaron todas las cosas. La restauración espiritual no consiste en inventar un nuevo principio, sino en reconciliarse con el principio eterno que jamás ha dejado de sostener la creación. Esta realidad ilumina también el significado del Brit. Los pactos que aparecerán a lo largo de la narrativa bíblica no representan iniciativas independientes entre sí, sino manifestaciones históricas del mismo propósito eterno revelado desde Bereshit. El llamado de Abraham, la liberación de Israel, la entrega de la Toure, la proclamación de los Neviim y la esperanza mesiánica se comprenderán correctamente únicamente cuando sean contemplados a la luz del acto creador inicial. El Elohim que hace pactos es el mismo Elohim que creó los Chamayim y la Eretz. Su fidelidad al Brit descansa sobre la inmutabilidad de su carácter. Por ello, el final de este capítulo no constituye una conclusión definitiva, sino una invitación a seguir avanzando. Hemos contemplado el umbral, ahora corresponde atravesarlo. Hemos reconocido al arquitecto, ahora debemos observar la majestuosidad de su gobierno. Porque el primer versículo de la Toure no solamente revela que Elohim creó el universo, también afirma implícitamente que todo cuanto ha sido creado permanece bajo su autoridad absoluta. La creación es la primera manifestación visible de un reino invisible. Antes de existir reyes humanos, ya reinaba el Rey Eterno. Antes de levantarse naciones, ya estaba establecido el Malhut de Yahweh. Antes de que cualquier criatura alabara su nombre, su trono permanecía firme desde la eternidad. Esta transición nos conduce naturalmente hacia la siguiente etapa de nuestra travesía. Si el primer capítulo ha respondido a la pregunta acerca del origen de todas las cosas, el siguiente nos llevará a contemplar el fundamento de toda autoridad. ¿Qué significa que Elohim sea el creador? ¿Cómo se relaciona la creación con su gobierno? ¿Por qué las escrituras presentan primero al rey antes que a su reino visible? ¿De qué manera el Malhut sostiene el orden de los Chamayim y la Eretz y orienta toda la historia hacia su cumplimiento definitivo? Estas preguntas abren las puertas del segundo capítulo, donde la mirada dejará de contemplar únicamente el acto creador para elevarse hacia el trono desde el cual ese acto procede.
Descubriremos que la creación constituye la primera proclamación del reino y que el universo entero vive bajo la autoridad de un monarca cuya soberanía no conoce límites ni sucesores. Allí comprenderemos que el principio no solo revela el poder de Elohim para crear, sino también su derecho eterno para gobernar. Así, después de haber cruzado el umbral de la eternidad, el lector se encuentra preparado para ascender un peldaño más dentro de la arquitectura de la revelación. La puerta ha quedado abierta. El fundamento ha sido establecido. El pensamiento ha sido orientado hacia el origen de todas las cosas. Ahora la narrativa invita a levantar la vista por encima de la creación misma para contemplar al Rey cuyo trono jamás fue construido porque jamás tuvo comienzo, cuyo reino jamás será reemplazado porque jamás conocerá ocaso y cuyo gobierno sostiene, desde el primer instante hasta la consumación final, todo cuanto existe en los Chamayim y en la Eretz. Despedida oficial del Moret Tzadik Yahu. Audiolibro, El umbral de la eternidad, cuando Elohim pronunció el primer principio. Salom, amado oyente. Hemos llegado al final de este recorrido por el umbral de la eternidad. Mi mayor deseo es que cada palabra haya despertado en su corazón un anhelo más profundo de conocer a Elohim, de amar su Torah y de contemplar con nuevos ojos la grandeza de su propósito eterno. Las Escrituras no son simplemente un libro antiguo. Son la revelación viva del Creador, una fuente inagotable de sabiduría, esperanza y restauración para todo aquel que las busca con un corazón sincero. Si este audiolibro ha sembrado una sola semilla de verdad en su vida, entonces esta obra ya ha cumplido una parte de su propósito. Quiero expresar mi más profunda gratitud por haber permitido que mi voz le acompañara durante este viaje espiritual. Gracias por dedicar su tiempo, su atención y su corazón a esta enseñanza. Cada minuto que usted invierte en estudiar la palabra de Elohim es una inversión que produce frutos para la eternidad. Le animo a continuar investigando las Escrituras, a escudriñar cada pasaje con reverencia y a permitir que el Ruach de Elohim siga iluminando su entendimiento. El conocimiento bíblico nunca termina, siempre existe un nivel más profundo por descubrir, una verdad más elevada que comprender y una mayor cercanía con nuestro Creador por alcanzar. Desde el Centro de Enseñanza Tzadik Yahu, la editorial Tzadikiahu y el proyecto Biblia Salom, seguimos trabajando con dedicación para desarrollar nuevas investigaciones, nuevos audiolibros y obras editoriales que fortalezcan la fe, restauren las raíces hebreas de las Escrituras y edifiquen a todos aquellos que aman la verdad. Le invito a continuar acompañándonos en cada una de estas producciones. Cada nuevo audiolibro ha sido preparado con profundo estudio, oración e investigación, con el propósito de ofrecerle contenidos de excelencia que enriquezcan su vida espiritual y amplíen su comprensión del maravilloso plan eterno de Elohim. Comparte estas enseñanzas con su familia, con sus amigos y con todas aquellas personas que tengan hambre de conocer la verdad de las Escrituras. De esta manera, juntos contribuimos a que la luz del conocimiento alcance muchos corazones. Gracias por formar parte de esta comunidad de aprendizaje. Gracias por escuchar, por estudiar y por caminar junto a nosotros en este hermoso sendero de restauración espiritual. Será un privilegio volver a encontrarme con usted en nuestro próximo audiolibro, donde continuaremos explorando los tesoros insondables de la palabra de Elohim. Hasta entonces, que la paz del Altísimo guarde su corazón, fortalezca su espíritu y dirija cada uno de sus pasos. Les habló el Moret Tzadik Yahu. Salom, Salom. La sabiduría y la paz de Elohim permanezcan siempre con usted y con toda su casa. Editorial Tzadikiahu. Biblia Salom. Centro de Enseñanza Tzadikiahu. Hasta nuestro próximo encuentro en una N.